La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. El Estado de la Región es un sistema de seguimiento del desarrollo humano sostenible en Centroamérica. ¿Cuál es el valor agregado de este tipo de informes y de este en particular? Que permite a los tomadores de decisión mejorar la deliberación política. Porque al contar con información fáctica, real, sistematizada y además con análisis de fondo, los tomadores de decisiones tienen insumos claros de por dónde están las grandes discusiones en los países. La integración sigue siendo uno de los vectores principales del Estado de la región, porque es uno de los fenómenos principales de la región, uno de los procesos que quisiéramos ver perfeccionados con el tiempo. De ahí que podríamos decir que el tema región centroamericana sigue siendo un tema que hay que discutir, hay que buscar los mecanismos para que podamos entrar en una ruta de homologación de legislación, de políticas públicas y de otros, para que tengamos la claridad todos los países centroamericanos de que a la hora de fortalecer las relaciones internas entre nosotros no estamos demeritando en nada el trabajo que se ha logrado de avance en algunos de los países con respecto a temas. Los estados se han caracterizado por ser ineficientes en llevar los servicios básicos de la población. Y eso está relacionado precisamente con esa incapacidad del Estado de penetrar a lo largo de todos los territorios. Sabemos que Costa Rica es ese país con más instituciones, pero es un territorio mucho más pequeño comparativamente que otros países como Guatemala o Honduras. Bueno, estos son países muy dispersos en términos de geografía, pero además con poco desarrollo institucional. Y por supuesto, estas poblaciones que viven en la periferia, sobre todo del país, están desprotegidas, no tienen acceso a muchos de los servicios que el Estado e incluso el mercado pudiera llevarles. Centroamérica, según los hallazgos del cuarto informe Estado de la Región, está pasando por una de las situaciones más peligrosas en los últimos 20 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada. El programa es una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y la acompañaré en esta oportunidad a darle una mirada a qué pasa en Centroamérica, hacia dónde va Centroamérica, precisamente en seguimiento de la presentación del cuarto informe del Estado de la Región realizado por el Consejo Nacional de Rectores en el marco del programa Estado de la Nación, que involucra a las 4 universidades estatales y a la Defensoría de los Habitantes, así como múltiples asesores, tanto nacionales como centroamericanos, que participan en la elaboración de estos informes. En términos generales, el cuarto informe determinó que Centroamérica enfrenta serios retrocesos, al tiempo que hay algunos avances importantes, pero hay serios retrocesos que impiden que esta región continúe, siga adelante en beneficio de las y los pobladores de Centroamérica. Y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy, porque Centroamérica somos todos y todas, incluidos los costarricenses, y por eso es importante que analicemos qué está sucediendo, pero sobre todo qué acciones podemos tomar para que salgamos adelante en conjunto. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Max Saures, quien es subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Max, por estar una vez más aquí en Una Mirada. Muchas gracias a usted, Maribel, por invitarme. Muy complacido de estar en este programa. También nos acompaña Alberto Mora, quien es coordinador del informe Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y además nos acompaña don Jorge Mora, quien es director por Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además exdirector de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, don Jorge. Un gran gusto de estar en el programa. Muy bien, como comentábamos, un poco el interés de este programa es darle seguimiento a los resultados que arrojó el cuarto informe del Estado de la Región.
que realmente nos puso a pensar, como veíamos en el video introductorio, sobre los múltiples retos que tiene la región centroamericana para finalmente poder dar pasos hacia un desarrollo equitativo y sostenible para todas las naciones y para todas y todos los habitantes de la región. Tal vez, don Alberto, usted que es coordinador del informe, tal vez nos pueda hacer un panorama general de cuáles fueron esos hallazgos fundamentales que ustedes encontraron, un balance general de lo que ustedes hallaron en este informe. Sí, claro. ¿Por qué el informe plantea que Centroamérica enfrenta en estos momentos una situación tan compleja como para señalar una coyuntura peligrosa, tan peligrosa para alertar que es la más peligrosa que ha enfrentado la región durante los últimos 20 años? Porque en este momento tenemos una convergencia de vulnerabilidades y amenazas en áreas de muy difícil manejo para la región. El cambio climático y lo que ello supone para Centroamérica en términos de una mayor intensificación, por ejemplo, de las lluvias, también de las sequías, la operación del crimen organizado y lo que ello supone para la seguridad de las personas, pero también los desafíos que implica para los estados, la crisis financiera internacional y su impacto en las apuestas productivas que habían hecho nuestras economías, pues son factores que han coincidido en el tiempo y que en este momento los países tienen limitados márgenes de maniobra para enfrentar actuando por separado. De ahí que el informe llama la atención sobre la importancia de la acción colectiva, de la acción regional, tanto desde el sistema de integración centroamericano como a través de la coordinación de la acción conjunta entre los estados nacionales. El informe en esta ocasión no solo plantea llamadas de atención, llamadas de alerta sobre algunos temas como los que he mencionado, sino también da cuenta de avances. Efectivamente, hay avances en Centroamérica. Durante el periodo 2008-2011, Centroamérica logró, por ejemplo, incrementar su esperanza de vida en todos los países a más de 70 años, logró reducir la mortalidad infantil, que se llama pues un indicador trazador del desarrollo o del indicador del bienestar de las sociedades. También logró incrementar la cobertura educativa, tanto en primaria como en secundaria y en preescolar en todos los países. Bueno, hay pues también buenas noticias en el informe. Sí, con usted coincide en múltiples de sus apreciaciones la coordinadora también del proyecto Estado de la Región, Evelyn Villarreal, quien conversó con Una Mirada sobre cuáles considera ella que son esos temas importantes que se deben destacar en este informe. El informe en esta cuarta edición tiene 10 capítulos. Es un libro casi de 600 páginas, ¿verdad? Pero si uno tuviera que resumir muy concretamente los principales hallazgos, yo le diría que Centroamérica, según los hallazgos del cuarto informe Estado de la Región, está pasando por una de las situaciones más peligrosas en los últimos 20 años, porque depende de las decisiones que tome para resolver el momento en donde está, ¿verdad?, el futuro de la región. Estamos en función de cómo resolvemos presiones tan complejas como la seguridad, ¿verdad? Estamos involucrados en una geopolítica del narcotráfico que cada vez es mucho más amenazante, inclusive para la estabilidad política de los países, ¿verdad? Estamos además, agréguele la presión o la amenaza del cambio climático, ¿verdad? En las últimas 2 semanas la depresión tropical nos ha puesto otra vez de frente a este tema con las grandes pérdidas en vidas y en materiales que ha tenido todo el istmo. Estamos frente a una presión demográfica también
Son sociedades que están en una transición demográfica muy importante, algunas más envejecidas que otras, pero van todas por el mismo camino y necesitamos en esa transición lograr que las personas que van hacia edades no productivas tengan aseguramiento, tengan salud, una serie de condiciones que ponen en aprietos los sistemas, ¿verdad? Estamos ante una presión también económica, porque la economía internacional está más volátil que nunca, no se sabe qué va a pasar, si vamos a crecer o no vamos a crecer, y Centroamérica está muy dependiente especialmente de Estados Unidos, ¿verdad? De cómo se comporte la economía estadounidense, nos puede repercutir mucho acá. Múltiples temas son los que aborda este cuarto informe del Estado de la región centroamericana. Ahora, antes de que entremos como a desmenuzar los principales temas del informe, hay uno que a mí particularmente me llama la atención. Tal vez por ser parte de lo que yo llamaría esa generación de Esquipulas II, o sea, esa generación que vimos en los acuerdos de Esquipulas II a finales del siglo pasado, una esperanza de que al volver la paz y la justicia a Centroamérica, pudiéramos avanzar en esas otras áreas en las que nuestras naciones estaban rezagadas. Sin embargo, todos estos años después, muchas décadas después, a una, digamos, como parte de esta generación, le sorprende leer este informe y sentir que algo nos faltó, o sea, que nos quedamos en algún lugar en esta historia centroamericana y que no hemos logrado avanzar al ritmo que hubiéramos querido las y los centroamericanos. O sea, ¿qué es lo que nos está fallando, don Jorge, por ejemplo, desde su perspectiva? No, a mí me parece que es fundamental en el caso de Centroamérica el que se haya logrado la paz y el que se haya logrado el que avancemos hacia la construcción de sociedades democráticas desde el punto de vista electoral. Eso es un paso muy significativo. Si para los pueblos que sufrieron los conflictos de manera más aguda, pues nosotros también los sufrimos, pero no tanto como los pueblos que estaban sumidos en esos procesos. El tener una condición distinta, donde se puedan expresar las ideas, donde puede haber ciertos grados de libertad, es muy importante. A mí me parece que eso es un avance. Lo que pasa es que este proceso de apertura política estuvo acompañado de otro proceso, que es un proceso de apertura económica, que se pasó no solamente en Centroamérica, sino en América Latina, de un modelo estadocéntrico a un modelo mercadocéntrico, que de alguna manera llevó a un debilitamiento significativo de los estados, aún más de lo que ha sido tradicionalmente, y de alguna manera también abandonar mecanismos indispensables de redistribución del ingreso y de políticas sociales que afecten lo que había sido las causas fundamentales de los conflictos, que era el tema de la exclusión social, el tema de grupos muy significativos de la población que ni tienen acceso al mercado, o su acceso al mercado es un acceso precario, y no tienen acceso tampoco a los principales servicios sociales, ni a educación, ni a salud. Y eso genera entonces que en este momento haya 17 millones de personas viviendo en una situación de exclusión social, lo que es mucho más peligroso, creo yo, que el calentamiento global, o tan peligroso como el calentamiento global, porque hay que recordar eso, que esa situación de exclusión fue la que dio origen a los conflictos que surgieron en aquel momento. Así que estamos nosotros, pienso yo, en presencia de una situación que requiere, como muy bien lo señala el informe, de acuerdos políticos, de una definición de estrategias que permitan atender de manera efectiva esa situación. Y además, don Jorge, a mí me parece que coincido totalmente con lo que usted está manifestando, pero a mí me parece que después de los procesos de paz y después de Esquipulas II y de ese consenso centroamericano de que los gobiernos debían de ser electos de forma democrática, me parece que en donde sí la agenda quedó truncada fue en el proceso de reducir aún más los gastos militares en la región centroamericana. Me parece que ahí no se han cumplido a satisfacción de la sociedad civil
lo que realmente se esperaba que iba a suceder después de la firma de Esquipulas II. Y yo creo que los ejércitos en Centroamérica, con excepción de Costa Rica y Panamá, consumen muchísimos recursos que hoy día podrían ser precisamente canalizados hacia el mejoramiento de estos sectores que de una u otra forma están excluidos. Y a mí me parece, y en eso yo le hago una pregunta a nuestro colega don Alberto, yo siento en el informe del estado de la región que en ese aspecto omite información, es decir, no es un tema al cual el informe del estado de la región se acerque, siendo la institución castrense en Centroamérica una institución muy importante. Tanto es así que lo vimos bajando del poder a Zelaya en Honduras. No hace casualmente en Honduras, para que usted se dé una idea, y el informe lo plantea así en el capítulo número 6, el gasto militar es un 60% mayor que el gasto en administración de justicia. Eso le da a usted una idea de la apuesta que está haciendo el país y cuáles son las prioridades en materia de inversión pública. En el caso de Nicaragua es un 50% mayor el gasto en el ejército, en las fuerzas armadas, en relación con el gasto en el Poder Judicial, en el sistema de administración de justicia. Lo que plantea el informe en materia institucional en esta ocasión es que definitivamente en Centroamérica la transición democrática concluyó. Y lo que resultó de ese proceso de transición democrática no fueron democracias plenas. Solo en el caso de Costa Rica se considera como una democracia plena. Tenemos 3 democracias que son democracias incompletas y 2 que son clasificadas por el índice de democracia de The Economist como regímenes híbridos, que se parecen de lejos a la democracia, pero si ya las vemos de cerca, en realidad tienen prácticas autoritarias todavía en el ejercicio del poder a lo interno del Estado, y quizás los mecanismos democráticos se restringen básicamente al ámbito electoral. Sí, definitivamente, como usted acaba de explicar, tenemos un asunto de prioridades aquí en Centroamérica, y de eso es de lo que vamos a hablar, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese aquí con nosotros en Una Mirada, que ya volvemos. ¿Tenés ganas de aprender sobre telemática, redes, soporte técnico, bases de datos, el paquete de Office y software libre en tan solo 3 meses? El Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática y la Academia de Networking Cisco de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional iniciaron la matrícula para los distintos cursos. Estos se impartirán en diferentes sedes de la Universidad Nacional y las lecciones comienzan el 19 de marzo. Para más información sobre los horarios, costos y contenidos de los cursos, puede llamar al 2277-3551 de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de ¿hacia dónde va Centroamérica? En seguimiento del cuarto informe del Estado de la Región Centroamericana elaborado por el programa del mismo nombre del Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes. Estábamos conversando en el segmento anterior, don Alberto, usted nos estaba hablando un poco de cómo de alguna forma Centroamérica tiene que definir un poco mejor sus prioridades de desarrollo, y un poco en seguimiento del comentario de don Max del peso que tiene el tema militar en la región, una región tan pobre y dedicando tantos recursos a algo como ejércitos. Efectivamente, y sobre todo si tomamos en cuenta lo que planteaba don Jorge en relación con la exclusión social. ¿Qué hacemos en Centroamérica? ¿Qué necesitamos hacer para sacar a 17 millones
y medio de personas de la situación de exclusión social. Es que hablamos de gente que vive de espaldas al Estado, no le llega al Estado y sus políticas, sus servicios, pero tampoco le llega al mercado. Están fuera del mercado laboral o tienen una inserción muy precaria. Bueno, con un bajo nivel educativo. La inversión que requiere habilitar estas personas en términos de las oportunidades de desarrollo es una inversión importante y es una inversión de mediano y largo plazo. Si bien en Centroamérica, incluso durante el periodo de la crisis, se dio cierto incremento en inversión social en los países, si analizamos lo que están dedicando a inversión en salud y educación, por ejemplo, los países centroamericanos en relación con el promedio de América Latina, la mayor parte de nuestros países invierte más o menos una quinta parte de lo que invierte en promedio América Latina en materia de salud y educación. Y no estamos hablando de Noruega o Suecia, no, estamos hablando de un promedio para la región latinoamericana, donde está Nicaragua, pero también está Bolivia y Paraguay, y Brasil, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una insuficiencia en materia de generación de capacidades y de crear las condiciones materiales, institucionales, para lograr ampliar esas oportunidades. Sí, con usted coincide el politólogo Estefan Gómez, quien indicó a Una Mirada que la debilidad de los estados centroamericanos y la poca institucionalidad va en detrimento precisamente del desarrollo humano de la región. ¿Qué habría que decir? Bueno, que Centroamérica ha transitado o ha tenido 5 grandes transiciones. Algunos países han tenido que lidiar más fuerte con algunas de esas transiciones que otros. ¿Cuáles son esas 5 grandes transiciones? Bueno, de la guerra a la paz. Recordarán que en los 80 estábamos en escenarios de guerras civiles y conflictos armados, ¿verdad? La segunda transición es de régimen autoritarios a democracias. Todo esto se ha dado en los últimos 25 o 30 años. La tercera gran transición es de economías cerradas, como modelo de sustitución de importaciones, a economías abiertas. La cuarta transición es de sociedades rurales a sociedades urbanas. Ahora vemos conglomerados demográficos mucho más fuertes en áreas urbanas y por supuesto que esto genera demandas y presiones diferentes. Y una quinta transición es el cambio demográfico. La población se ha ido envejeciendo, hay un bono demográfico importante, es decir, una cantidad importante de gente en edad de trabajar y por supuesto que esto también genera demandas diferentes a lo largo de la región. ¿Cuál es el resultado en términos de desarrollo político institucional? Tenemos estados muy débiles en general. En promedio en toda Centroamérica hay alrededor de 1000 instituciones públicas y lo que vemos es que solo Costa Rica concentra el 30% de esas instituciones y a partir de ahí El Salvador es el segundo país con un mejor desarrollo institucional y después tenemos los demás países, sobre todo lo que se llama el C4. Bueno, en este caso sería C3, Honduras, Guatemala y Nicaragua. ¿Cuál es el problema con ello? Si tenemos democracias con poco desarrollo institucional, implica que el Estado no está llegando a lo largo de todo el territorio. Y por supuesto que eso se traduce en que el Estado no tiene la capacidad para llevar servicios básicos como educación, como salud, por ejemplo. Y por supuesto tenemos altos grados de exclusión política y social debidamente a esa incapacidad del Estado de llevar esos servicios básicos. Múltiples factores parecen ser los que se conjugan para hacer de Centroamérica una región vulnerable. Sí, a mí me parece que es importante analizar este tema de la cantidad de las instituciones. Me parece que el que haya muchas instituciones no es reflejo de la calidad de esas instituciones. Claro, sí. Yo digo que si analizamos el caso de Costa Rica, yo pienso que más bien nosotros estamos necesitando de una articulación de las instituciones. Más bien tenemos una frondosa cantidad de instituciones muy dispersas que hace que en algunos momentos ciertas políticas públicas no tengan la eficiencia que se requiere.
En el caso de Centroamérica yo creo que se unen las dos cosas, ¿no? Se unen que son pocas instituciones y son instituciones muy débiles. Y esto tiene consecuencias muy serias. Yo creo que fundamentalmente porque hay una ausencia de políticas públicas en aquellas áreas o ante aquellos desafíos estratégicos que están enfrentando. Calentamiento global, esa misma debilidad institucional y exclusión social son elementos que requieren de la atención inmediata de los gobiernos. Se requiere una reorientación, desde mi punto de vista, de la estrategia de desarrollo, no para que se pierdan elementos fundamentales que se han logrado. A mí me parece que el tema de la apertura económica ha logrado avances importantes, ha logrado cierta diversificación productiva, inserción en mercados internacionales, pero esto debe darse la mano con políticas sociales, con una mayor inversión social. Es decir, la cantidad de recursos que destinan los estados centroamericanos a las políticas sociales realmente son mínimos, en relación incluso a lo que pasa en el caso particular de Costa Rica, donde la inversión social es de las más altas de América Latina. Sí, precisamente uno de los principales llamados de atención del informe es sobre que hay estados hostiles a la democracia y que esto es un riesgo institucional. ¿Cómo podemos entender eso? A mí me parece que los grupos gobernantes o las cúpulas, las élites gobernantes en Centroamérica están bastante confortables. Y la verdad es que no llegan gobiernos, digamos, que puedan realmente surgir de una base popular, que de alguna manera puedan generar esas políticas sociales que implican redistribución del ingreso nacional de una forma más justa. Como lo ha hecho Costa Rica, por lo menos, digamos, a partir de las reformas sociales de los años 40 hasta cierta etapa de nuestro desarrollo, en que hoy día más bien se siente que la brecha social se amplía en nuestro país. Pero además, digamos, de estos desafíos que se han señalado acá, a mí me parece que uno muy serio y muy grave es la altísima criminalidad que nos presenta el informe del estado de la región, especialmente en países como Guatemala, sí, Honduras y El Salvador. Y yo creo que eso es una secuela que viene por la gran expulsión de centroamericanos que produjeron los conflictos internos de los años 60 de los años 70 y 80, especialmente El Salvador, ¿verdad? Es un país que prácticamente recibe muchísimo más dinero por remesas familiares provenientes de los Estados Unidos que lo que genera el sector productivo en términos de exportación. Son miles de millones de dólares. Y esa enorme migración de salvadoreños y también de guatemaltecos y hondureños a los Estados Unidos, pues generó también el retorno o el regreso de grupos de pandillas organizados de tal manera al estilo de Los Ángeles, ¿verdad?, conocidas en Centroamérica como maras, que han sido deportados desde los Estados Unidos hacia estos países y que han generado hoy día un cuadro delincuencial verdaderamente serio, verdaderamente delicado en Centroamérica. Aún no nos llega, digamos, ese efecto a Costa Rica, pero ahí pienso que los costarricenses y nuestras autoridades deben de tener muchísimo cuidado, tomar las previsiones que sean necesarias, porque el informe del estado de la región señala, hay un mapa aquí especial sobre la gran cantidad de homicidios por 100.000 personas que se producen en estos países, que realmente asombra. Sí, de hecho dice que el Istmo se ha convertido en el territorio más violento de América Latina, una afirmación bastante seria. Y uno de los más violentos a nivel mundial. Claro, en territorios que no se encuentran en conflicto armado. Y es que aparte del elemento que mencionaba don Max, está la geopolítica del narcotráfico. El hecho de que estemos en esta franja de tierra que une el principal centro productor de drogas y el principal mercado para esas drogas, que es los Estados Unidos, América del Norte, hace que nuestro territorio terrestre, marítimo y el espacio aéreo sea el corredor natural por el cual fluye primero la droga hacia el mercado y después
fluye el dinero hacia los centros de producción. Bueno, lo que eso supone en términos de la operación de actores ilegales y el crimen organizado en Centroamérica es un fenómeno del cual no escapa ninguno de los países centroamericanos. Quizás el fenómeno de las maras lo vemos más en los países del centro norte de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, pero este fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado trasciende las fronteras territoriales de los países, y de este fenómeno definitivamente no escapa ningún país centroamericano. Claro está, aquellos que tienen una mayor debilidad institucional son los que son más vulnerables a sufrir el afincamiento de estos actores ilegales, ¿verdad? Porque en territorios como la Mosquitia hondureña o algunas otras zonas en el Caribe, como el mismo Caribe costarricense, en los cuales hay vacíos en términos de la presencia institucional del Estado, en el Petén, en Guatemala, pues ese vacío institucional es ocupado por alguien más, y en el caso de Centroamérica, en muchos casos son estos actores ilegales los que toman posesión de esos territorios. A mí me parece muy importante relacionar este tema de la criminalidad, sobre todo con el tema del bloqueo a las oportunidades que enfrentan sectores muy amplios de la población en Centroamérica. Hay una estrecha relación entre estas dos cosas. Y también aquí pienso que las políticas de los estados se han equivocado. En Centroamérica el uso que se le ha dado al ejército es precisamente ese, el de tratar de por medio de los ejércitos de combatir el tema de la criminalidad. Sin ser para eso. Las políticas de mano dura y de super mano dura que han sido aplicadas en Centroamérica han fracasado y no vuelven la mirada hacia el problema de las desigualdades sociales, el tema de la pobreza y la necesidad de tener políticas públicas que atiendan esos temas como decisiones indispensables para que puedan irse superando los problemas de criminalidad, diferenciando el tema del narcotráfico del tema de la delincuencia que también tiene expresiones muy claras y dramáticas, diría yo, en Centroamérica. Realmente me parece que aquí es muy importante de nuevo esa redefinición de las políticas, de tal manera que sea una atención que sea mucho más efectiva a esa situación que enfrenta la región. Incluso don Jorge, perdón Alberto, incluso don Jorge, yo llevaría también la inquietud en que esas políticas públicas, y aquí tenemos que involucrar lamentablemente a nuestro queridísimo gobierno de Costa Rica, que le ha venido dando la espalda al proceso de integración centroamericana. Yo pienso que dentro de esas políticas públicas está precisamente el acercamiento y el consenso a nivel de los gobiernos del SICA, del Sistema de la Integración Centroamericana, para poder de manera conjunta todos los países, homologando políticas y homologando estrategias, poder luchar a nivel regional contra estos flagelos del crimen organizado y de la delincuencia común, tan fuerte. Porque lo que sí uno observa es que lamentablemente en ese tema los gobiernos de Centroamérica hablan muy poco, si es que no hablan casi nada. Ahí estamos observando que las últimas, una estadística que está en el documento, las últimas reuniones de presidentes han sido solo 3 las que se han realizado en los últimos meses. Solo 3 reuniones a nivel de presidentes, siendo este el órgano máximo de conducción del proceso de integración centroamericana. Sí, precisamente sobre ese tema de la integración, Una Mirada conversó con la diputada del Partido de Acción Ciudadana y presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, Janet Ruiz, quien comentó que las diferencias de legislación de los países de la región impiden precisamente lograr pasos firmes hacia esa integración. Bueno, yo siento que el gran problema que tenemos es que hay mucha diferenciación entre la legislación de los diferentes países centroamericanos. Incluso un tema que me parece que puede darnos el ejemplo es el tema fiscal. Países como Guatemala tienen una renta muy inferior a países como Costa Rica y otros, que incluso nos lleva a ver
cómo ya a la hora de hacer inversión de obra pública a través de los estados, la inversión que se hace en estos países es muy inferior a la que puede hacer un país como Costa Rica. Un ejemplo de ello es el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Estos países son países sumamente inseguros, mucho más inseguros que el nuestro. A pesar de que nosotros estamos luchando contra este flagelo, seguimos siendo un país reconocido mundialmente con mayor seguridad que estos otros. Nosotros tal vez no lo percibimos de esta forma porque estamos acostumbrados, según nuestra idiosincrasia, a una Costa Rica segura donde podíamos salir a caminar por nuestras calles sin mayores problemas. Esto, si bien es cierto, se ha ido perdiendo, sigue teniendo una mayor seguridad Costa Rica que otros países centroamericanos. También podemos verlo en las leyes que tienen que aplicarse en los tratados de libre comercio con otros países. Tenemos una diferenciación muy importante de leyes en cuanto a los requisitos de ingreso de productos a nuestros mercados y también en lo que tiene que ver con la administración de tratados. A pesar de nuestras debilidades, que siguen siendo temas que hay que apuntar, seguimos teniendo una legislación muchísimo más amplia y bastante más fortalecida que otros países. De ahí que podríamos decir que el tema región centroamericana sigue siendo un tema que hay que discutir, hay que buscar los mecanismos para que podamos entrar en una ruta de homologación de legislación, de políticas públicas y de otros, para que tengamos la claridad todos los países centroamericanos de que a la hora de fortalecer las relaciones internas entre nosotros no estamos demeritando en nada el trabajo que se ha logrado de avance en algunos de los países con respecto a temas, sino que todos podamos caminar por la misma ruta. Ese yo creo que es un gran tema de discusión, que a pesar de que se ha intentado durante muchos años buscar la integración centroamericana en pleno, pues todavía no hemos logrado del todo ese objetivo y falta muchísimo por hacer. Y me parece que aquí lo más importante para que esto se logre es la voluntad política de todos los actores, y en esto me refiero a todos los países centroamericanos. ¿Será posible caminar en la misma ruta en un momento en que el informe nos refleja que estamos muy cerca de una fractura en Centroamérica que no va a tener nada que ver con una barrera física, sino que es una cuestión, ¿verdad?, de tipo político, social y económico, al estar países como Costa Rica y Panamá con indicadores económicos que van en crecimiento, mientras las otras naciones parecen debatirse en cosas que francamente a estas alturas a uno le sorprenden, como el tema de los retrocesos, por ejemplo, en desnutrición infantil y otros indicadores, porque si bien hay avance en unos, hay retrocesos grandes en otros. Somos una región ciertamente con mayores brechas, con mayores diferencias que hace 10 o 15 años. ¿Es esto un motivo para cuestionar la posibilidad de actuar conjuntamente? Pues no. Hay evidencia, el informe así lo señala, de que acciones conjuntas, acciones regionales y más integración no solo es posible, sino también es necesaria hoy más que nunca para enfrentar fenómenos como los que hemos venido conversando en el programa: la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, el cambio climático, una situación adversa en materia de apertura comercial para pequeñas economías abiertas como las centroamericanas. Bueno, esto requiere repensar nuestras apuestas en materia de inserción, pero adicionalmente desde fuera de Centroamérica, Centroamérica se ve como una unidad. Exacto. Entonces, Centroamérica es para los países también una plataforma para interactuar con el mundo, para hacer planteamientos en materia de derechos humanos y otros que tienen relevancia en los foros internacionales. Y precisamente sobre esos temas en los que tenemos que avanzar es lo que vamos a abordar en el siguiente segmento, pero ahorita tenemos que ir a una pausa. Quédese aquí en Una Mirada, que ya volvemos. ¿Tenés ganas de aprender sobre telemática, redes, soporte técnico, bases de datos, el paquete de Office y software libre en tan solo 3 meses?
El Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática y la Academia de Networking Cisco de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional iniciaron la matrícula para los distintos cursos. Estos se impartirán en diferentes sedes de la Universidad Nacional y las lecciones comienzan el 19 de marzo. Para más información sobre los horarios, costos y contenidos de los cursos, puede llamar al 2277-3551 de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Regresa usted con Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema de hacia dónde va Centroamérica. Muchos son los retos, como decían ustedes en el segmento anterior, y definitivamente el tema de la integración, pues no podemos dejarlo en lo que se nos quedó en el segmento anterior, porque ustedes tienen mucho que decir al respecto. Sí, a mí me parece que el tema de integración es un tema fundamental para la región. A veces ponemos la atención exclusivamente en la institucionalidad de la integración y ahí se enfrentan problemas. Bueno, sabemos que el conflicto Costa Rica-Nicaragua tuvo impactos importantes, sabemos que el golpe de Estado en Honduras tuvo impactos importantes en el avance de los procesos de integración desde el punto de vista institucional. Pero sin embargo, hay un proceso de integración no institucional que es muy dinámico, es muy activo. Por ejemplo, los empresarios centroamericanos están cada vez más integrados. Las inversiones, por ejemplo, se mueven entre los países con una gran fluidez. Las relaciones entre diferentes actores son muy intensas. Hay una estrategia, por ejemplo, centroamericana de desarrollo rural territorial que cubre a la totalidad de los países y se vienen impulsando acciones en ese campo. Los ministerios de Educación y de Cultura tienen estrategias conjuntas de trabajo. Las universidades de Centroamérica trabajan de manera conjunta. En general, los pueblos, hay acciones transfronterizas, por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua en el campo del turismo. Es decir, en realidad hay un gran dinamismo. Y si nosotros analizamos lo que señala el informe, vemos que, por ejemplo, en lo más agudo de la crisis 2008-2009, de alguna manera el comercio intrarregional atenuó el impacto de las dificultades que se ocasionaban extrarregión. Y a mí me parece que, por ejemplo, un tema como el de calentamiento global es imposible poderlo abordar desde cada país. Sí, en la individualidad. Tiene que ser de manera conjunta. Así que me parece que de alguna manera hay que canalizar todas estas fuerzas y tener una institucionalidad que responda a esos procesos de integración que van marchando, aunque la institucionalidad vaya muy despacio. Sí, sobre esos logros de esos procesos en conjunto que ya se están llevando a cabo, nos habló el politólogo Luis Guillermo Solís, quien comentó que en la región centroamericana se hacen múltiples esfuerzos para salir adelante, aunque todavía pues tenemos mucho que avanzar. La integración sigue siendo uno de los vectores principales del Estado de la región, porque es uno de los fenómenos principales de la región, uno de los procesos que quisiéramos ver perfeccionados con el tiempo. Pues se acometen algunas de los desafíos de siempre de la integración, que no cambian en este informe. Hay grandes problemas financieros, hay un problema de institucionalidad débil que también se mantiene. Ha habido un esfuerzo importante de las instituciones de la integración de perfilar mejor sus planes operativos, pero todavía estos planes operativos no dan resultados concretos fehacientes. Hubo en el estudio una gran dificultad de conseguir dato duro en algunos ámbitos, como en el de la cooperación. El estudio habla de opacidad, es decir, poca transparencia en la obtención de esos datos. Y lo más complicado, que en estos últimos años la integración se ha visto limitada por fenómenos como el golpe de Estado en Honduras o como los grandes eventos catastróficos que se produjeron durante los últimos años como consecuencia del cambio climático, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, etcétera, que hicieron que los países volvieran sus ojos a sus propios horizontes nacionales, en detrimento de los regionales. Entonces, yo creo que es un capítulo muy completo, donde se señalan además sugerencias específicas para el futuro,
y desde ese punto de vista creo que constituye uno de los principales aportes del informe del cuarto informe del Estado de la región. Múltiples logros y múltiples pendientes. Don Max. El proceso de integración centroamericana, debo decirlo con orgullo por ser ciudadano de esta región, es, después de la Unión Europea, el más exitoso en el mundo. Sí, Mercosur, ni UNESUR, ni la Comunidad Andina de Naciones, nada de eso se le asemeja al esfuerzo que han hecho los países centroamericanos por realizar programas conjuntos, acciones conjuntas como las que mencionaba don Jorge. Y realmente eso debe llenarnos de muchísima satisfacción. Yo soy totalmente pro-integracionista por una razón muy sencilla, porque si los países, las naciones de Centroamérica lograron alcanzar la paz con el programa, con el acuerdo de Esquipulas II, podemos perfectamente bien, igual de manera conjunta, resolver los principales problemas de la región. Ese era un problema absolutamente imposible de resolver, todo el problema de la violencia que se vivía en Centroamérica en los años 80. Recordemos que el grupo de Contadora fracasó en todo su esfuerzo. Pero cuando los presidentes y los gobiernos de Centroamérica y los centroamericanos decidieron ponerse de acuerdo y firmar esos tratados, la paz vino a Centroamérica. Pero ahí Costa Rica jugó un papel muy importante. Entonces, de nuevo, Costa Rica tiene que ser líder en los procesos de integración centroamericana, tiene que incorporarse en esos procesos. Yo creo que el informe del Estado de la región ofrece un diagnóstico muy certero, muy ajustado a la realidad que vivimos en Centroamérica desde el punto de vista de algunos retrocesos y de niveles de exclusión y de pobreza muy fuertes. Pero es, digamos, una llamada de atención para que los gobiernos y las instituciones públicas se sienten de manera conjunta a nivel regional a resolver esos serios problemas. Por eso yo soy muy optimista, es decir, los datos y los números que nos puede dar el informe del Estado de la región no es para que nos sentemos a llorar como si ya la leche estuviera derramada, sino que es más bien para retomar y realizar acciones en el marco de esa integración centroamericana tan provechosa. Algo importante de tomar en cuenta cuando hablamos de integración regional es que avanzar en materia de integración requiere también el fortalecimiento institucional de los estados nacionales. La integración en este sentido es como un segundo piso que se construye sobre los cimientos de los estados nacionales. Entonces, también para lograr estos avances en la solución y en mejorar los márgenes de maniobra para enfrentar situaciones que nos afectan a todos los países, es necesario paralelamente avanzar con el fortalecimiento institucional. A mí me parece que un aspecto de mucha relevancia de este informe y de los informes anteriores es que ofrece evidencia. Centroamérica tiene que avanzar a una definición de políticas públicas que esté fundamentada en la investigación, que esté fundamentada en datos, que esté fundamentada en evidencias. Si no, no puede seguir definiendo sus políticas públicas a partir de ocurrencias o a partir de intereses particulares. Aquí hay una base de información muy relevante, muy rigurosa, que de alguna manera recoge los aspectos, las tendencias fundamentales del desarrollo de la región, y eso debe alimentar a los diferentes organismos encargados de la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en el ámbito regional. Y ese me parece que es un aporte muy significativo que, entre otras, brindan las universidades públicas a la región centroamericana. No hay que perder de vista, es un esfuerzo ciertamente de las universidades estatales en Costa Rica, pero en su elaboración participaron cerca de 200 personas de
centros académicos independientes, universidades y centros también de investigación en todos los países centroamericanos. En ese sentido, busca ser un informe desde y para Centroamérica, que en el caso de Costa Rica nos ofrece una mirada distinta sobre nuestra realidad, y es la mirada que puede permitirnos reconocer nuestras oportunidades, nuestros desafíos, nuestras debilidades desde esos fenómenos y procesos que compartimos con el resto de Centroamérica. Claro. Las posibilidades para un país como Costa Rica o Panamá, los mejor posicionados de la región, de continuar atrayendo flujos de inversión externa directa, turismo, etcétera, pasa por un vecindario que no conspire contra esa intención. Sí, definitivamente es un ejemplo más de las múltiples cosas que podemos hacer las y los centroamericanos en conjunto por sacar adelante a nuestra región con el esfuerzo de todas y todos, y que se traduzca en beneficios y una mejor calidad de vida para la población de esta hermosa región del mundo. Si usted quiere más información sobre este cuarto informe del Estado de la región centroamericana, puede ubicarlo en www.estadonacion.or.cr. Ahí puede ubicar tanto el resumen como el texto completo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.